los principales conceptos ideológicos en la Edad Media, entre los cuales y más importantes se destacan la escolástica. Fue la corriente filosófica dominante de la Edad Media y se basó claramente en la subordinación de la razón a la fe. En la escolástica hay una excesiva dependencia del argumento de la autoridad, abandono de la ciencia y el empirismo. La enseñanza fue la repetición de los libros antiguos, por ejemplo, la Biblia. Incentivó la especulación y el razonamiento. Entonces, para darnos cuenta de la importancia que tuvo esta época en el desarrollo de la lógica, tenemos que entender los diferentes factores, ideologías y pensamientos que debemos de expandir para construir a partir de ellos circunstancias exclusivas de nuestra identidad. Dominicos y franciscanos. Dominio de las escuelas y estudios generales dieron lugar a las universidades y órdenes religiosas. Dominicos igual a aristotélicos, franciscanos igual a platónicos. Alberto Magno, primero en introducir y articular con fe los textos aristotélicos, nació en 1193 y murió en 1277 en Alemania. Autor de obras importantes de teología, ciencias naturales y filosofía. También trabajó en botánica y alquimia, destacado por el descubrimiento del arsénico en 1250. Tomás de Aquino nació en 1225 y murió en 1274, máximo representante de la teología dominica. En su obra Summa Theologica aceptó el empirismo aristotélico, su teoría hilemórfica y la distinción entre dos clases de intelecto. Elaboró una fusión platónica aristotélica, el tomismo, que con sus argumentos cosmológicos demuestra la existencia de Dios. La demarcación entre filosofía y creencia religiosa iniciará el proceso de independencia de la razón. Juan Duns Scoto nació en 1266 y murió en 1308, franciscano de origen escocés. Llega a la idea de Dios, en ser infinito, como una noción alcanzada por vía metafísica. Establece una autonomía de la filosofía y teología, pues cada una de estas tiene su método y objeto propio. Guillermo de Ockham nació en 1280 y murió en 1349. Llevará más lejos el desarrollo escolástico. Su principio de economía, denominada navaja de Ockham, postula eliminar todo aquello que no sea evidente y dado en la intuición sensible. En el conocimiento se ha de dar prioridad a la experiencia empírica o conocimiento intuitivo, que es la inmediata realidad. Se opone a lo aristotélico escolástico. El mundo es absolutamente contingente y no hay que adecuarse a un orden racional. El órgano es un conjunto de obras de lógica escritas por Aristóteles y recopiladas por Andrónico de Rodas siglos más tarde. Estas constituyen el nacimiento de la lógica aristotélica como disciplina académica, capaz de analizar argumentos y determinar su validez mediante reglas formales del silogismo. El averroísmo es el término aplicado a dos tendencias filosóficas de la escolástica desde finales del siglo XIII. La primera, basada en las interpretaciones del aristotelismo por el filósofo árabe Averroes. Los filósofos cristianos, a su vez, aplicaban estas ideas a los escritos de Aristóteles para hacer lo propio con el cristianismo. Las principales ideas del primitivo concepto filosófico averroísmo, según se encuentra en los comentarios de Averroes a Aristóteles, son que hay una verdad, pero hay al menos dos maneras de alcanzarla, mediante la filosofía y la religión, que el mundo es eterno, que el alma se divide en dos partes, una individual y una divina, de las cuales el alma divina es compartida en un nivel básico entre los hombres. Eso ha sido todo por hoy en su programa DMS por la mañana. Les esperamos en una próxima edición. ¿Y desde cuándo hay partidos de fútbol a las 10 de la madrugada? Con las alas se coge la flor. Porque es una especie de trascámara. Tarde de ese mismo día. Marín informó aquí con Ciro Grace Carrera se encuentra en los exteriores de una fiel muestra arquitectónica de la fecha. Grace, te escuchamos. Así es, Jorge, nos encontramos en el barrio tradicional La Ronda, junto con el señor Brian Baca, estudiante de la Faxo, quien nos va a comentar más sobre inicios de la época media. Buenos días. Aunque la historia tradicional nos dice que este periodo comienza en el año 476 después de Cristo, lo cierto es que la Edad Media no nace, sino se hace a consecuencia de un proceso que empieza con la crisis del siglo III. Brian, tenemos una pregunta desde estudios.
Brian, ¿cómo estás? Dinos los puntos más importantes de esta crisis. ¿Qué tal, Jorge? Son 3 puntos de la fijación del IME romanos, invasiones germánicas, sublevaciones campesinas y culminando con el llamado Rojo Imperio, adquiriendo un aspecto medieval desde el siglo IV. Brian, ¿cuál crees que es la característica fundamental de esta época? Nunca se llegó a olvidarse la herencia clásica greco-romana y la lengua latina sometida a transformaciones del latín medieval. Bueno amigos, esta ha sido la opinión del señor Brian Bach. Regresamos a estudios para seguirnos informando. Reportando para ustedes, Grace Carrera. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en nuestro noticiero, El Cuarto TV. Buenos días, la historia tradicional, hijo de sublevaciones campesinas. ¡No, bruto! La tradicional, la ronda. Así es, su el primer capitalismo, en la cultura del capitalismo. ¿Qué pasó? Gracias, Grace. Por otro lado. Gracias, Carolina, por ese reportaje. Y bueno amigos, eso ha sido. Ya ves. Hola. Cara, todo como... No filmarás.